Muy buenas. Le damos la bienvenida a Suenan Timbres, la palabra que camina, un espacio para palabrear los aconteceres de los pueblos del sur. Estamos en Radiópolis, la radio cultural y comunitaria de Sevilla, en Bolche Radio de Voz Digital, en las emisoras municipales y ciudadanas enlazadas en la onda local de Andalucía, en Urdimbre Radio y en Radio Malva de Valencia. Somos Suenan Timbres, un encuentro con el mundo de la política, la solidaridad, los movimientos sociales, el análisis crítico, la música y la poesía. Les habla Jaime Sedano Roldán. Atención, una noticia muy importante, impactante en Colombia. Se ha producido esta semana, precisamente este martes 25 de noviembre. Se trata de la condena a 28 años de cárcel al señor Santiago Uribe, hermano del expresidente y líder de la extrema derecha colombiana Álvaro Uribe Vélez. El hermano del presidente desde hace unos 25 años venía siendo objeto de un juicio bajo la acusación de homicidio agravado, concierto para delinquir. Sin embargo, a pesar de muchas pruebas presentadas por muchas personas, por testigos, por las víctimas, familiares de las personas asesinadas, por paramilitares, el señor Santiago Uribe logró dilatar el proceso muy enredado y finalmente, misteriosamente, fue absuelto. Sin embargo, este martes, el Tribunal Superior de Antioquia, en fallo de segunda instancia, tumbó la decisión y lo condenó a 28 años y 3 meses de prisión. Además de los delitos de homicidio agravado y concierto para delinquir, el fallo incluye su participación en la conformación del grupo paramilitar Los 12 Apóstoles y por el crimen, entre otros, de un conductor de bus. La revista colombiana Pares, que realiza serias investigaciones sobre temas políticos y de derechos humanos, nos brinda la siguiente información. El juicio duró 27 años. En noviembre de 2024, en una decisión que las víctimas del paramilitarismo en Antioquia calificaron como ridícula, el hermano del expresidente fue declarado inocente. Las razones que dio un juez en Antioquia fue que hubo fallos en el procedimiento con el que actuó la fiscalía. Este 25 de noviembre todo ha sido revocado. El hermano del expresidente va tras las rejas, va a prisión. Los hechos sucedieron en La Carolina, en Yaromal, Antioquia. La Carolina es uno de los 24 grandes latifundios de la familia Uribe Vélez en Antioquia. Una fortuna en parte heredada del padre, Alberto Uribe Sierra, y que los hijos acrecentaron. Los hijos de Uribe y sus cuñados también han hecho
grandes pero inmensas fortunas a la sombra del poder de don Álvaro Uribe. Alberto Uribe, el padre del expresidente, fue asesinado en 1983. Álvaro Uribe hizo una campaña exitosa para la presidencia de la República, afirmando que a su papá lo habían matado las FARC y que él era una especie de vengador, una víctima. La verdad no es nada clara sobre la participación de ese grupo guerrillero en ese ataque. Uno de los primeros libros que desentrañó los entresijos del poder y el narcotráfico fue Los jinetes de la cocaína, del recientemente fallecido periodista Fabio Castillo. Un libro que no le debe gustar demasiado al expresidente y su familia. En él se afirma que el padre tenía vínculos directos con el clan Ochoa, uno de los miembros del cartel de Medellín, socio de Pablo Escobar. Los Ochoa, después del secuestro de Marta Nieves, la hermana menor del clan, armaron el MAS, Muerte a Secuestradores, uno de los primeros grupos paramilitares que se movieron en el país. Indudablemente esta es una pésima noticia para el expresidente Álvaro Uribe, sobre quien también recaen decenas y decenas de denuncias por presuntos crímenes en alianza con los grupos paramilitares en el departamento de Antioquia. Grupos paramilitares que surgieron de las llamadas cooperativas de seguridad Convivir, creadas por Álvaro Uribe cuando fue gobernador del departamento de Antioquia. Una muy buena noticia para las víctimas de los crímenes de los grupos paramilitares y especialmente para las víctimas de los crímenes del grupo de los 12 apóstoles. Las víctimas obviamente no buscan venganza, solo verdad, justicia y reparación, y ante todo, que en Colombia nunca más vuelvan a suceder estos hechos. En el año 2007, el presidente Gustavo Petro, siendo en ese entonces senador de la República, realizó candentes debates sobre las acciones criminales de los paramilitares y sus vínculos con políticos de derecha, lo que se llamó la famosa parapolítica, que llevó a casi medio centenar de parlamentarios de las derechas a la cárcel. Escuchemos algunas de las palabras de Gustavo Petro en aquel debate del año 2007. El Gaula en Antioquia decidió interceptar miles de teléfonos de organizaciones y personas de derechos humanos en el departamento de Antioquia para la fecha en que el señor teniente coronel Mauricio Santoyo Velasco, 1996, 97, 98 y 99, era su jefe. Como todos vemos, Santoyo se convirtió en el jefe de seguridad del actual presidente de la República después de estos hechos. Esto lo firma el general Daniel. ¿Qué pasa en el computador de Jacinto con Santoyo? En las llamadas por celular con el jefe de la SAUCE en materia financiera y de su Estado Mayor. Favor llamar a la oficina urgente, dice la oficina y coloca Gaula. El jefe de finanzas de la SAUCE se comunicaba permanentemente con el Gaula, que había interceptado todos los teléfonos de los activistas y organizaciones de derechos humanos y que después fue el jefe de seguridad del presidente de la República. La Procuraduría General de la Nación efectivamente inició una investigación y destituyó al jefe de seguridad de la presidencia por estas interceptaciones. Como se recordará, la Procuraduría en una visita especial realizada de PM en desarrollo de la investigación sobre la desaparición de 2 miembros de ASFAES. ¿Quiénes desaparecieron de ASFAES en medio de esas interceptaciones? Pues ni más ni menos que la hermana de uno de los que desaparecieron los R's en Armenia Mantequilla, el estudiante Monsalve. ¿Qué relación hay entre la desaparición de Monsalve, estudiante hombre, por los R's, su tortura, la aparición de una red de justicia privada, la aparición de parientes del presidente de la República, en este entonces gobernador, la interceptación de las organizaciones que lo estaban buscando por parte de Santoyo y después jefe de seguridad del presidente, y después la desaparición de la hermana de uno de los desaparecidos, interceptada por este señor al frente del Gaula?
Preguntas que dejo a la audiencia. El mundo conmemoró con marchas, conciertos y otros eventos el 25 de noviembre, Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. La violencia machista y patriarcales, violencia de género, violencias políticas y otras. Recordemos que esta fecha nació en conmemoración de las hermanas Patria Minerva y María Teresa Maribal, asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por sus luchas contra la dictadura de Leonidas Trujillo en República Dominicana. Desde hace algunos años, con el auge de las luchas feministas, el 25 de noviembre abarca la condena a todas las violencias contra las mujeres. Es un día que reivindica el feminismo, la lucha contra el patriarcado, contra los feminicidios, contra las desigualdades, etc. En Colombia, la ministra de Agricultura, Marta Carvajalino, participó en diversas actividades con motivo del 25N, una de ellas junto a las trabajadoras del Ministerio de Agricultura. Escuchémoslas. El 25 de noviembre de 1960 fueron asesinadas por la dictadura de Trujillo en República Dominicana 3 mujeres, luchadoras contra el patriarcado y contra la dictadura. 3 mujeres que fueron objeto de la más cruel violencia sobre sus cuerpos, de la violencia sexual, de la violencia política, y que hoy son la insignia declarada por las Naciones Unidas de la lucha contra toda forma de violencia contra las mujeres. Desde el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural reafirmamos nuestro compromiso por cerrar las brechas que distancian a las mujeres del campo con las mujeres de la ciudad, pero de luchar incesantemente por los derechos de las mujeres, contra la violencia física, social, política y económica. Las mujeres del Ministerio de Agricultura, en voz y representación de todas las mujeres que luchan por la justicia agraria, por la justicia ambiental y por la justicia de género, insistimos y persistimos en la lucha por nuestros derechos, por el de todas las mujeres de Colombia, porque son ellas la esencia de los sistemas agroalimentarios, la esencia de nuestra apuesta por la vida. Las mujeres rurales, campesinas y de la pesca vienen transformando el territorio, vienen transformando la vida en cada uno de esos pasos y vienen tejiendo los territorios, tejiendo la revolución y tejiendo la reforma agraria. Hacemos memoria y recordamos la historia, porque nunca más violencia física, sexual, económica o política contra las mujeres que transformamos el mundo. Nos declaramos en la lucha contra la violencia, nos declaramos antipatriarcales y nos sumamos a los 16 días de activismo global por el derecho de las mujeres a vivir en paz. Porque las mujeres somos la fuerza. Somos la revolución por la vida. Trabajemos con igualdad, sin machismos, con respeto, como líderes que son, como líderes del cambio, para hacer de este país un país más hermoso y próspero. Nos sumamos al Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer y reconocemos en la mujer del campo colombiano una protagonista fundamental en las transformaciones históricas agrarias de este país y en el rol importantísimo que en este gobierno asume en este avance en la reforma agraria. Y desde el Ministerio de Agricultura nos sumamos a la iniciativa de poder resaltar todas aquellas acciones que vayan en protección de los derechos de las mujeres y de las niñas. Y que esta fecha sea propicio para escuchar un poema de Gianfranco Pagliaro dedicado a Verónica. Un poema de la selección de poemas y podcasts de la cuenta de Suenan Timbres en YouTube. La conocí en una librería de la calle Corrientes, donde están casi todas las librerías de Buenos Aires, a finales del 75 y a comienzo de los que serían los años más torturados de la Argentina. El Río de la Plata se preparaba para recibir un nuevo contingente de inmigrantes que esta vez llegarían asesinados, sin nombres,
sin apellidos y desde el aire. Los ecos de las últimas canciones de protesta eran estrangulados silenciosamente por los verdugos de la música y la poesía. Las puertas del exilio estaban abiertas, pero ¿cómo escapar de la noche a la mañana con todo lo que se ama, sin olvidarse de nada, sin abandonar a nadie? Yo estaba revolviendo, como de costumbre, libros en oferta, de esos que pasan de moda o dejan de leerse y se liquidan, como liquida un asesino a su víctima. Ella hojeaba, tal vez, el único ejemplar del diario del Che que aún quedaba sin secuestrar en las librerías. Bella, increíblemente bella, con un cuerpo subversivo, escondido tras un vestido largo y ancho. Me miraba de reojo y hojeaba el libro. En realidad, miraba a todos de reojo, como si se sintiera vigilada. Si te tomas un café conmigo, me afiliaré a tu partido y te ayudaré a cambiar el mundo, le dije. Me sonrió y fuimos a un bar cerca de ahí, un bar de moda, lleno de gente con cara de clase media psicoanalizada que hablaba apasionadamente de burguesía y proletariado. Yo me había detenido en esa boca roja y revolucionaria, pensando en la fiesta de besos que iba a tener más tarde. Tan solo un beso de despedida le pude sacar cuando a la noche la dejé en la puerta de la facultad y un número de teléfono. Llámame el fin de semana. Mañana y pasado tengo examen, me dijo con esa voz que me rompió el alma en dos y el corazón en cuatro. La llamé ese fin de semana y todos los fines de semana de ese año. Nunca nadie me contestó. Nunca más la vi en ningún bar, en ninguna librería de la calle Corrientes, en ninguna facultad. Un día, muchos años después, aparecía su foto entre tantas fotos de tantos y tantos desaparecidos. ¡Qué injusticia! Era tan joven y bella. Verónica se llamaba. Estudiaba arquitectura y tarareaba una canción de los Inti Illimani, un grupo chileno muy famoso en ese tiempo. En una parte del estribillo, si no me falla la memoria, decía: el pueblo unido jamás será vencido. Siguen las tensiones en el Caribe por la militarización extrema realizada por Estados Unidos y las permanentes amenazas de invadir por tierra a Venezuela, a pesar de que están hablando de una posible comunicación, un diálogo entre Trump y Maduro. Es una militarización como nunca antes en la historia de América Latina. Trump y su secretario de Estado Marco Rubio se han inventado un cartel. La han sacado de las mangas, el cartel de los soles. Han levantado la ignominia de que Venezuela es un narcoestado y que Nicolás Maduro es un terrorista capo del narcotráfico. Un absurdo total, una total demencia. Una forma descarada y abierta de mentir con el silencio cómplice de muchos países, de muchísimos países que saben que no es así. Pero que si lo dicen Trump, callan mansamente. Uno puede no estar de acuerdo con Maduro, o con el presidente de Brasil, o con el presidente de España, o el de Panamá, o la presidenta mexicana, o con el mismo Trump. Pero lo que no se puede permitir son las calumnias. Una cosa es el rechazo a unas determinadas posiciones políticas, a un determinado sistema político. Eso es una cosa. Pero otra cosa
es que para justificar el derrocamiento de un gobierno que no es afín a los Estados Unidos, se inventen calumnias, se inventen carteles, se inventen historias como lo está haciendo Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio. Antes de la declaración de declarar como terrorista a Nicolás Maduro, esto dijo la periodista venezolana Karen Méndez. El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que Estados Unidos tiene la intención de designar al Cartel de los Soles como una organización terrorista a partir del 24 de noviembre. Con esto, la administración Trump tendría luz verde para agredir militarmente a Venezuela. Sin embargo, ya muchos empiezan a cuestionar la veracidad de esta historia. ¿Será que Estados Unidos está atacando un cartel venezolano que técnicamente pueda que no exista? Se preguntó recientemente la cadena internacional CNN. Y sí, es así. Ni la ONU, ni la Unión Europea, ni la propia DEA mencionan en sus últimos informes a Maduro o al supuesto Cartel de los Soles. La única información comprobada que hay sobre este grupo es de los años 90, cuando Washington ejercía una fuerte influencia en el poder político, económico y judicial de Venezuela. Unos años en los que incluso controlaban los puertos y aeropuertos de este país. Y fue en 1993, mucho antes de la llegada de la Revolución Bolivariana al poder, cuando el ex jefe de la DEA, Robert Bowner, reveló que la CIA permitió el ingreso de toneladas de cocaína desde Venezuela a Estados Unidos para que luego se vendiera en las calles de ese país. 3 años después, uno de los generales venezolanos vinculados con esa trama confesó que la droga era almacenada en un espacio propiedad de la CIA en Caracas y que todas las operaciones fueron autorizadas por esa agencia. La historia cambió a partir de 1999, cuando Hugo Chávez llegó al poder y en el año 2005 ordenó finalizar la cooperación militar con Estados Unidos y el acuerdo con la DEA. ¿Y cuál fue el resultado? Que las incautaciones de droga empezaron a aumentar sustancialmente. Solo desde 2017 se han incautado más de 350 toneladas. Entonces, ¿tiene sentido apuntar a Venezuela en esta supuesta lucha contra el narcotráfico? La ONU indica que no, que Venezuela es un país libre de cultivos, que el 87% de la cocaína que fluye hacia Estados Unidos sale por el Pacífico y que solo un 5% intenta salir por este país. Es decir, Venezuela está lejos de ser un narcoestado y en realidad se ha convertido en un gran obstáculo para esos criminales. Así que esta acusación que vincula a Maduro con el Cartel de los Soles no soporta el más mínimo escrutinio. Lo que sí plantea muchas dudas es esta estrategia antidrogas promovida por Marco Rubio. ¿Realmente su verdadero objetivo es erradicar el narcotráfico? Si es así, ¿por qué protege las principales rutas? ¿Por qué trata como aliados a mandatarios que deberían darle explicaciones al pueblo estadounidense? ¿Por qué se empeña en sacar del medio a quienes más han combatido a estos grupos? La situación evoca a otros capítulos de la historia de América Latina, como el Irán-Contras, también conocido como Irangate, en el que Estados Unidos utilizó el narcotráfico para desestabilizar a los sandinistas en Nicaragua. ¿Acaso estamos ante una situación parecida? El tiempo lo dirá. Lo cierto es que no sería la primera vez que ese sector de Florida pone sus negocios y sus intereses por encima del bienestar del pueblo estadounidense. Y la vicepresidenta de Venezuela, la señora Delcy Rodríguez, fue mucho más dura, bastante dura, quizás demasiado dura. Hoy Marco Rubio, ustedes saben, sacó otro refrito, que si el Cartel de los Soles, que ahora es organización terrorista, ridículos, son unos ridículos. Se repiten y se repiten y se repiten y por eso van de fracaso en fracaso. Que el cuento del narcotráfico, que el cuento del narcotráfico. Si ellos de verdad quisieran combatir el narcotráfico, tendrían que irse a Ecuador y buscar ahí mismo, en la presidencia de la República, que tiene la principal empresa de exportación de cocaína para el mundo, escondido en su fábrica de distribución de cambures, de bananos. El 70% de la cocaína que se exporta a través de Ecuador.
no es Venezuela ni la productora ni la traficante de drogas, no. Así está asentado en todos los informes durante 27 años de las Naciones Unidas, de la Organización de las Naciones Unidas para las Drogas. Pero está también en los informes de la DEA, su propia agencia de drogas de los Estados Unidos. Dice que Venezuela no tiene participación. Y en términos técnicos lo que se ha dicho es que Venezuela no es un país relevante en materia de drogas. Y no cesan las multitudinarias marchas en Venezuela en apoyo a la revolución bolivariana, al gobierno y al presidente Nicolás Maduro, en la misma medida en que la señora Corina Machado cada día se encuentra más sola, esperando que Trump le regale un gobierno que nunca logrará por medio de los votos, y mucho menos ahora, desde que abiertamente pide que una potencia extranjera invada a su propio país. Esto no tiene nombre. ¿Qué está pasando en Venezuela? Inició la marcha por la soberanía de este país. Y esta es la respuesta ante la escalada de agresión de Estados Unidos. Y en la cabeza, aquí justamente está la espada del libertador bolivariano. Acá viene más gente detrás de las policías militares. También el pueblo. ¿Qué es lo que está diciendo? El hombre de la paz se llama Nicolás. Nicolás. Lucha, lucha, lucha. No dejes de luchar. El pueblo está en la calle defendiendo a Nicolás. Vamos a seguir contándoles lo que pasa en este país. La brutal arremetida de Estados Unidos contra Venezuela nos recuerda todas las acciones militares abiertas y encubiertas que realizó Estados Unidos en contra del pueblo cubano, en contra de Cuba. Desembarco de mercenarios en Playa Girón, acciones terroristas, 1000 intentos de asesinar a Fidel Castro, invasión de las ondas radiales y miles de millones de dólares para financiar acciones terroristas y para buscar el derribamiento del gobierno cubano, que ahí está. Y recordamos al gran dirigente cubano Fidel Castro, muerto de muerte natural el 25 de noviembre del año 2016, después de sobrevivir victorioso a todos los intentos de la CIA y los gobernantes gringos para matarlo. Escuchemos aparte de uno de sus memorables discursos en las Naciones Unidas. Distinguidos representantes, se habla con frecuencia de los derechos humanos, pero hay que hablar también de los derechos de la humanidad. ¿Por qué unos pueblos han de andar descalzos para que otros viajen en lujosos automóviles? ¿Por qué unos han de vivir 35 años para que otros vivan 70? ¿Por qué unos han de ser míseramente pobres para que otros sean exageradamente ricos? Hablo en nombre de los niños que en el mundo no tienen un pedazo de pan. Hablo en nombre de los enfermos que no tienen medicinas. Hablo en nombre de aquellos a los que se les ha negado el derecho a la vida y la dignidad humana. Unos países poseen, en fin, abundantes recursos. Otros no poseen nada. ¿Cuál es el destino de estos? ¿Morirse de hambre? ¿Ser eternamente pobres? ¿Para qué sirve entonces la civilización? ¿Para qué sirve la conciencia del hombre? ¿Para qué sirven las Naciones Unidas?
¿Para qué sirve el mundo? No se puede hablar de paz en nombre de decenas de millones de seres humanos que mueren cada año de hambre o enfermedades curables en todo el mundo. No se puede hablar de paz en nombre de 900 millones de analfabetos. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. Sé que en muchos países pobres hay también explotadores y explotados. Me dirijo a las naciones ricas para que contribuyan. Me dirijo a los países pobres para que distribuyan. Basta ya de palabras. Hacen falta hechos. Basta ya de abstracciones. Hacen falta acciones concretas. Basta ya de hablar de un nuevo orden económico internacional especulativo que nadie entiende. Hay que hablar de un orden real y objetivo que todos comprendan. No he venido aquí como profeta de la revolución. No he venido a pedir o desear que el mundo se convulsione violentamente. Hemos venido a hablar de paz y colaboración entre los pueblos. Y hemos venido a advertir que si no resolvemos pacífica y sabiamente las injusticias y desigualdades actuales, el futuro será apocalíptico. El ruido de las armas, del lenguaje amenazante, de la prepotencia en la escena internacional debe cesar. Basta ya de la ilusión de que los problemas del mundo se pueden resolver con armas nucleares. Las bombas podrán matar a los hambrientos, a los enfermos, a los ignorantes, pero no pueden matar el hambre, las enfermedades, la ignorancia. No pueden tampoco matar la justa rebeldía de los pueblos. Y en el holocausto morirán también los ricos, que son los que más tienen que perder en este mundo. Digamos adiós a las armas y consagrémonos civilizadamente a los problemas más agobiantes de nuestra era. Esa es la responsabilidad y el deber más sagrado de todos los estadistas del mundo. Esa es, además, la premisa indispensable de la supervivencia humana. Muchas gracias. Pareciera que Donald Trump está compitiendo afanosamente con el tiempo, con su tiempo, con el tiempo de su reinado absoluto. Intenta acelerar acuerdos de paz en Ucrania, o lo que él considera como paz, su paz, la paz romana, engañosa, tramposa y ladina. Como ladina, tramposa y engañosa fue la supuesta paz que firmaron con Israel sobre Palestina, porque Israel sigue bombardeando, sigue asesinando, sigue matando palestinos todos los días. Pero mientras habla de paz en unas regiones,
Al mismo tiempo incrementa su belicosidad en los mares caribeños y pacíficos, pero al mismo tiempo que habla de paz, de esa paz engañosa, Trump incrementa su belicosidad en los mares caribeños y pacíficos de América Latina, contra Venezuela, Colombia, México, amenaza con invasiones terrestres, mientras con sus poderosas armas destruye pequeñas embarcaciones presuntamente de transportadores de droga o quizás de simples, inocentes pescadores. Pero al mismo tiempo Donald Trump tiene que librar una guerra interna que va creciendo en las calles norteamericanas, en su propio partido republicano y en su secta ideológica, la MAGA, Make America Great Again, hagamos América grande de nuevo. Y tiene un rechazo muy grande en los sectores progresistas, que cada día con más fuerza rechazan sus guerras, su política económica, sus políticas sociales y la deriva dictatorial. En la MAGA, su movimiento ideológico ya le están buscando reemplazo. Buscan consolidar un proyecto de país mucho más encerrado en sí mismo, un país de blancos ricos, radicalmente racistas y xenófobos, un país abiertamente fascista. Estas contradicciones harán que en estos días veamos a un Trump cada día más errático, cambiante y belicoso, más peligroso. Quien resista, vencerá. De los años van mis zapatos viajeros, caminando, caminando, largos trozos de recuerdo. Me han de llamar trovador, pero a mí me da lo mismo. Para los hombres que vengan voy cantando lo que siento. Para los hombres que vengan voy cantando lo que siento. Ay, cuchilla de San Pablo, camino del sur de acá, en la niebla subiendo al cielo la libertad. Lo vine al amanecer, cerquita de los luceros, poblarse la serranía con miles de guerrilleros, poblarse la serranía con miles de guerrilleros. Campesinos de planadas, paisanos de la Tagaima, la estrella es una cosecha que madura en la montaña. Y si ustedes la recogen, ha de ser cosecha buena, como un domingo de baile, como una copla fiestera, como un domingo de baile, como una copla fiestera. He venido de la noche, puede que a la noche vuelva. Yo nací para cantar y acostarme con la tierra. Hay cuchilla de San Pablo, caminos del sur de acá, pero en la niebla subiendo al cielo la libertad. Pero en la niebla subiendo al cielo la libertad. Otro aniversario del 25 de noviembre, un poco conocido, es el de la reunión realizada en 1975 en Santiago de Chile, donde se implementó oficial y formalmente el Plan Cóndor. Un plan terrorista de guerra sucia
contra las izquierdas y los movimientos sociales y populares del continente, que incluyó asesinatos, desapariciones, tortura, encarcelamientos ilegales, deportaciones, etc. Un plan que llenó de sangre la región por parte de militares latinoamericanos adiestrados por los Estados Unidos en la Escuela de las Américas. Un poco de historia. Y finalmente queremos ampliar un poco la información sobre lo que es la famosa MAGA. Make America Great Again. Hagamos América grande de nuevo. Hace 50 años, el 25 de noviembre de 1975, representantes de 5 dictaduras latinoamericanas se reunieron en Santiago de Chile para negociar la puesta en marcha del infame Plan Cóndor. Argentina, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Chile usaron esta herramienta para coordinar asesinatos y desapariciones de sus opositores. Otros países como Brasil, Ecuador y Perú se integraron después. El Plan Cóndor tenía un amplio respaldo de Estados Unidos que buscó contrarrestar la expansión de la ideología de izquierda en América Latina. Así movía los hilos Washington. En manos de la Casa Blanca, esto se convirtió en un plan de exterminio de los detractores de los regímenes. Las víctimas buscaban oportunidades para alzar su voz en contra de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos, aunque muchos murieron al intentar exponer la verdad sobre los crímenes de las dictaduras. Aunque Sudamérica es una región que pudo mantenerse parcialmente al margen de los cruentos eventos ocurridos durante la primera mitad del siglo XX, la consecuente Guerra Fría tuvo importantísimas repercusiones en la segunda mitad de la centuria. Y aunque el Plan Cóndor sea un tema que no suena mucho en los colegios, es un importante episodio que marcó la historia contemporánea de nuestros países, y sus secuelas siguen influyendo en la memoria colectiva de la gente. ¿Qué fue esta infame operación? Como siempre, remontémonos a los antecedentes. Para la década de los 70, ocurría en Sudamérica un repentino surgimiento de dictaduras militares que llegaron al poder mediante golpes de Estado. Alfredo Stroessner en Paraguay desde 1954, la Junta Militar en 1964 en Brasil, Hugo Banzer en Bolivia, Augusto Pinochet en Chile en el 73, Juan María Bordaberry en Uruguay, Jorge Rafael Videla en 1976 en Argentina y Juan Velasco Alvarado en Perú desde el 68. Es así que el ascenso de estas dictaduras militares, también de tendencia anticomunista, fueron vistas como la oportunidad perfecta para erradicar toda posibilidad de que surja una segunda Cuba en la región. Es así que la idea de intervenir en la región ya se venía cultivando desde la década de los 60 en la Escuela de las Américas. Pero el ideólogo en sí de la operación sería Henry Kissinger, entonces secretario de Estado de los Estados Unidos durante la presidencia de Richard Nixon. El 25 de noviembre de 1975 se da una reunión entre el entonces jefe de la Policía Secreta chilena, Manuel Contreras, y los líderes de los servicios de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay. A partir de aquí, los gobiernos de los países del Cono Sur acuerdan una mutua cooperación en servicios de inteligencia para detectar y capturar a todo tipo de personas sospechosas de estar asociadas a cualquier tipo de movimiento comunista. Es así que durante las décadas de los 70 y 80 comienza una serie de detenciones, torturas, asesinatos y condenas extrajudiciales hacia toda persona que pueda representar una amenaza. Debido a la continuidad geográfica de los países involucrados, los atentados llegaron a trascender fronteras. Es decir, sospechosos argentinos exiliados en Chile podían ser asesinados en este país o viceversa. El papel de Estados Unidos fue vital debido al financiamiento de los gobiernos y el apoyo directo de la CIA en los servicios de inteligencia para la ubicación de los sospechosos, así como para perpetrar los atentados. Y claro, los gobiernos sudamericanos se vieron forzados a alinearse incondicionalmente con el tío Sam en los planos político y económico. Y es aquí en donde veremos brevemente las consecuencias en cada país. En Argentina, el gobierno liderado por Jorge Rafael Videla
fue conocido como el Proceso de Reorganización Nacional. Entre los atentados más destacables se encuentran el asesinato del exiliado chileno Carlos Prats junto a su esposa, quien habría sido el ministro de Defensa del gobierno socialista de Salvador Allende. El autor de este atentado fue el agente de la CIA Michael Townley. Además de los asesinatos, la captura de personas consideradas como sediciosas estuvieron a la orden del día. Algunos blancos, como el matrimonio Zaffaroni, fueron llevados a los automotores Orletti, un centro clandestino de detención, tortura y exterminio que funcionó en el barrio de La Floresta, Buenos Aires, en donde se estima que fueron secuestradas y torturadas unas 300 personas. En Chile, la dictadura de Augusto Pinochet es considerada por muchos como uno de los episodios más nefastos del país. Se estiman unas 40.000 víctimas que recibieron algún perjuicio y 3.227 muertes o desapariciones a manos de las fuerzas de seguridad durante el régimen. Uno de los casos más notorios fue el asesinato de Orlando Letelier, exministro de gobierno de Allende. Su muerte se dio por medio de un coche bomba en Washington en septiembre de 1976, también a manos del agente de la CIA Michael Townley. También destaca el intento de asesinato del líder del Partido Socialista de Chile, Carlos Altamirano, en Madrid, el cual no llegó a ser concretado. En Brasil, la dictadura militar se dio entre 1964 y 1985, pasando por los años más represivos durante el régimen de Emilio Garrastazu Medici. El evento más destacado de la Operación Cóndor fue el denominado Secuestro de los Uruguayos, en el que, con el consentimiento de la dictadura brasileña, altos oficiales del ejército uruguayo viajaron a Porto Alegre, en donde secuestraron a una pareja de militantes de la oposición política uruguaya junto con sus 2 hijos. Los conocidos Escuadrones de la Muerte comenzaron a operar en este periodo y hasta el día de hoy se siguen investigando ciertas operaciones clandestinas que resultaron en violaciones de los derechos humanos. También importante resaltar el misterio de la muerte del presidente previo a la dictadura, João Goulart, quien falleció en Argentina mientras dormía, supuestamente de un ataque al corazón, pero que existen suspicacias de envenenamiento. En Paraguay se vivió la dictadura más larga de Sudamérica a cargo de Alfredo Stroessner, quien estuvo en el poder entre el 54 y el 89. Más allá de las masivas violaciones a los derechos humanos, tales como arrestos arbitrarios, torturas y desapariciones forzosas, el gobierno de Stroessner es recordado por albergar los denominados Archivos del Terror, descubiertos en 1992. Estos eran documentos referentes a la Operación Cóndor e incluía las comunicaciones entre autoridades policiales, militares y delatores civiles de las dictaduras de Paraguay, Chile, Argentina, Brasil y Uruguay, así como informes de intercambio y traslado de presos políticos y espionaje. Estos archivos son entonces una de las principales pruebas de las atrocidades del Plan Cóndor. En Bolivia, el dictador Hugo Banzer derrocó al gobierno izquierdista previo de Juan José Torres con ayuda norteamericana. Su régimen viró de una posición relativamente moderada a una mayor represión, suprimiendo el movimiento obrero, los derechos civiles y el envío de tropas a los centros mineros. Por su parte, el presidente derrocado Torres fue asesinado en Buenos Aires en 1976 como parte del Plan Cóndor. Finalmente, si bien Perú no participaría inicialmente del Plan Cóndor, se acusó a la dictadura de Francisco Morales Bermúdez de expatriar a diversos opositores tras ser secuestrados. En el 2019, fue condenado a cadena perpetua por la desaparición de ciudadanos italianos. Sin embargo, su veredicto no se hizo efectivo por su avanzada edad. Con la inminente caída de la Unión Soviética a fines de los 80, la Operación Cóndor habría cesado hacia 1989. Se estima que durante este cruento episodio, al menos unas 60.000 personas fueron asesinadas o desaparecidas y otras 400.000 habrían sido prisioneras políticas o sufrido algún tipo de perjuicio en algún momento. Y a pesar de todos los crímenes, al término del Plan Cóndor se da la denominada Operación Silencio. Esta consistía en obstaculizar las investigaciones de los jueces chilenos mediante la eliminación de los testigos, lo que les dio tiempo a varios de los involucrados para escapar y quedar finalmente en la impunidad.
Incluso, el ya mencionado Michael Townley, uno de los principales artífices de los asesinatos, fue puesto bajo el programa de protección de testigos, siendo finalmente absuelto de toda culpa. Desde el punto de vista geopolítico, no cabe más que concluir que el Plan Cóndor fue una manera de convertir a Sudamérica en un bastión de gobiernos títeres de Estados Unidos en su afán de cumplir con sus objetivos. Es evidente que entre estas decenas de miles de víctimas, no todas fueron comunistas que pretendían tomar el poder, y que si bien se cumplió con su objetivo de erradicar todo tipo de amenaza radical, el coste de vidas inocentes fue altísimo. Hoy por hoy, muchas de las víctimas inocentes del Plan Cóndor siguen clamando justicia, y las acciones de este macabro plan son casi universalmente tildadas de terrorismo de Estado. Un episodio poco comentado, pero que marcó la historia sudamericana.